Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Dani, bienvenidos un día más a Maquigas y vamos con la última parte de nuestro tutorial sobre implementación de árboles binarios de búsqueda en C. Y hoy voy a ver cómo podemos hacer para implementar la operación eliminar. Y para eliminar ya vimos en el episodio de teoría que tenemos un montón de cosas que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, esto no es eliminar esto, es eliminar estoy medio ciego, lo que sea. Tenemos que considerar tres casos: el caso de que queramos eliminar una hoja, el caso de que queramos eliminar un hijo o el caso de que queramos eliminar dos hijos. Y puesto que en todos los casos tenemos que trabajar con padres para modificar lo que valen punteros y tal, una de las primeras cosas que voy a hacer antes de incluso implementar esta operación es hacer una modificación a mi estructura nodo, porque voy a hacer que un nodo pueda guardar el valor de su padre, una referencia a su padre, de modo que eso vaya a simplificar mucho la operación que vamos a implementar hoy, que es la operación de eliminar. Así que lo que voy a hacer es introducir un nuevo campo llamado padre dentro de la estructura y voy a modificar la función crear nodo para que le tengas que decir el padre que tenga esa estructura, de modo que el padre del nuevo nodo va a ser el padre que tú le indiques. Esto, como podéis imaginar, va a romper el funcionamiento de la función insertar, valga la redundancia, porque ahora resulta que a crear nodo le tengo que pasar quién es el padre del nodo que estoy creando. Y para ello lo que voy a hacer es una modificación en la función insertar, ¿vale? Que de hecho la voy a hacer ahora, primero voy a enseñaros lo que voy a modificar y luego voy a cambiar el nombre. Le tengo que decir a insertar ya no solo en qué árbol pretendo insertar un elemento, sino quién es el padre de este árbol. ¿Por qué? Pues porque si justo lo que me pasa es un árbol vacío, cuando yo cree el nodo y modifique lo que vale árbol, tengo que decir quién es el padre de este árbol para pasárselo aquí, porque ya sabéis que ahora queda una conexión bidireccional, es decir, el padre está conectado con el hijo, bien por el izquierdo o bien por el derecho, pero ahora resulta que el hijo también va a estar conectado con el padre. Así que tengo que decir quién es el padre de este para que cuando cambie su valor al crear un nuevo nodo, se le pase. Entonces lo que voy a hacer es crear aquí un parámetro más llamado padre, y tal cual te voy a pasar el padre en la función crear nodo porque este es tu padre, ¿vale? Un ejemplo más intuitivo que os va a explicar cómo funciona esto es cuando nos tengamos que meter por subárboles. Si yo me meto por el subárbol izquierdo, el padre de este subárbol va a ser el propio árbol, así que lo paso evidentemente despunterizado, si es que existe esa palabra, claro, pero bueno. Lo que ocurre es que ahora esto nos rompe la función insertar de dos formas. Una, evidentemente, con todos estos errores que estáis viendo aquí en el main. Y otro, ¿por qué tengo que preocuparme cuando llame insertar de pasar el padre de un árbol vacío? O sea, ahora resulta que aquí en el main tengo que pasarle el padre de árbol, pero es que ya no hay más padre, esto es la raíz, tengo que pasarle un null. Bueno, pues lo que voy a hacer es convertir esta función en una función interna llamada static void insertar con padre. Vale, voy a renombrar esto. Y ahora lo que voy a hacer es crear una auténtica función llamada insertar, que va a comportarse exactamente igual como la que teníamos hasta ahora. Y esta es la que va a iniciar el proceso recursivo, es decir, esta es la función de apoyo que hace todo y esta es la función bonita que exponemos al público. Tú me pides insertar en un árbol un valor, pues vale, vamos a insertarlo con padre en este árbol y dado que ya no hay nada por encima de este árbol, vamos a pasarle aquí un null, ¿de acuerdo? Entonces aquí hago el valor también, evidentemente. Y ya con esto todo queda hecho. Pero por si acaso no os lo creéis, lo que vamos a hacer es demostrarlo por medio de inorden. Voy a hacer una modificación para que podamos ver quién es el padre de justo el nodo que estemos procesando. Evidentemente tengo que evitar el caso en el que sea la raíz auténtica, en el que no tengamos. Pues aquí no importa, pongo con los tabuladores. Pongo directamente que aquí no hay padre, por decir algo. Pero si no, vamos a hacer que se imprima evidentemente el valor, pero también vamos a hacer que se imprima el valor del padre, ¿vale? Entonces aquí imprimo árbol valor y aquí imprimo árbol padre valor, ¿de acuerdo? Y con esto ahora comprobaréis cómo funciona esto. 5 es el nodo raíz auténtico, así que evidentemente no tiene padre, pero el padre de 10 es 5 y a la vez el padre de 4 es 5 y a la vez el padre de 9 es 10 y a la vez el padre de 15 también es 10. Es decir, que con esto más o menos se podría decir que esto funciona moderadamente bien. Vamos a dejar esto tal y como estaba porque no queremos tampoco ensuciar nada. Y ahora es buen momento para implementar la auténtica función eliminar, ¿vale? Y tenemos que hacer todo este paripé, ya digo, porque para eliminar tenemos que trabajar con padres, así que nos va a venir, vamos, muy bien. Antes que nada voy a implementar otra operación llamada obtener, a la que le pasemos un árbol y nos devuelva el nodo dentro de ese árbol que tiene el valor que le digas, ¿vale? Caso 1, me pasas un árbol vacío. Pues oye, si me pasas un árbol vacío, no te preocupes, te devuelvo algo vacío también. Caso 2, al árbol
tiene como valor el valor que me estás pidiendo. Pues te devuelvo directamente el árbol. Caso 3. El valor que me estás pidiendo es menor que el valor de este árbol. ¿Qué teníamos que hacer? Tirar por el izquierdo. Pues obtener dentro del subárbol izquierdo el valor, ¿vale? Siempre recursivo, ya sabéis, esto es cómo funciona. Y si no, el único caso que queda es necesariamente que el valor sea mayor que la raíz, así que en ese caso, pues tiramos por el subárbol derecho en su lugar, ¿vale? En este caso debería ser sencillo. Entonces, si tú me dices obtener 5, pues te va a devolver el nodo 5, que en este caso te lo devolverá todo. Si me dices obtener el nodo 10, te devolverá el nodo 10 con sus dos hijos, ¿vale? Si me pides obtener 4, pues te devuelve 4. Si me pides obtener 3, te devuelve un null porque no está el 3 en el árbol. Es más o menos el funcionamiento. Lo que no sé es por qué aquí hay un error. Porque me he olvidado los returns. Muy bien, muy brico. Vale, ahora sí. La última operación de apoyo que tenemos que implementar es reemplazar. ¿Y por qué queremos reemplazar? Pues porque cuando estamos eliminando nodos vamos a reemplazar en muchos casos. ¿Y a qué me refiero con reemplazar? ¿Recordáis cuando queríamos eliminar el 12? El 12 era un caso en el que estábamos eliminando un nodo con un hijo y recordamos que lo que teníamos que hacer era decirle al padre del 8 que su nuevo hijo derecho tenía que ser el 16. Entonces nos vendría muy bien una función llamada reemplazar a la que le pasemos el nodo que pretendemos reemplazar y el nodo por el que pretendemos reemplazar el reemplazado. Esto queda un poco raro decir, pero bueno. Lo que tenemos que hacer es una función que le diga al padre de este elemento, oye, donde esté, sea izquierdo o derecho, tu anterior hijo, ahora tienes que poner tu nuevo hijo, el 16, ¿vale? Esta función se va a llamar, como digo, reemplazar. Le vamos a pasar el árbol y le vamos a pasar el nuevo nodo, ¿vale? Y esta función es la que vamos a utilizar también cuando eliminemos un nodo que sea hoja. Recordad aquí que si eliminábamos el 16 lo poníamos a null. Pues lo que vamos a hacer es decirle que reemplace en el padre del 16, pero en vez de pasar un nodo le vamos a pasar null, ¿vale? Por reutilizar. Así que tenemos que comprobar siempre que todas las cosas no sean null, ¿vale? Caso 1, que tú me pidas reemplazar a un árbol que no tiene padre. Por ejemplo, me pides que reemplace el 8. Si el padre existe, pues procedemos a colocar en el padre de árbol el nuevo nodo como nuevo hijo, ¿vale? Eso lo haremos ahora, no pasa nada. Y luego tenemos que conectar, una vez hecho eso, el nuevo nodo para que su nuevo padre sea el padre antiguo, ¿vale? Entonces, si nuevo nodo existe, no le estás pasando null ni nada, procedemos a poner como padre de nuevo nodo a árbol padre, ¿vale? Para indicar que ahora el padre de este va a ser el padre de este también, ¿de acuerdo? Primero, si el árbol tiene padre, tenemos que colocarlo. Entonces, puede haber dos casos, no es muy complicado. Puede ser que o bien el valor de este elemento sea igual que el valor del hijo izquierdo, y en ese caso lo que tenemos que hacer es que el nuevo hijo izquierdo de mi padre va a ser el nuevo nodo, o bien que el elemento va a ser igual que el que cuelga del hijo derecho. Y en ese caso, pues lo que hacemos es reemplazar el hijo derecho de mi padre por el nuevo nodo, ¿vale? Con esto ya quedará conectado. De modo que si tú dices aquí, por ejemplo, en este caso que teníamos aquí, si tú llamas a reemplazar nodo y le pasas 12 y 16, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a decir a su padre, oye, ¿cuál es el subárbol del que cuelga el 12? Y va a decir este. Vale, pues ahora haz que tu subárbol derecho sea 16, ¿de acuerdo? Es lo único que hacemos aquí. Haz que tu subárbol derecho sea el 16. Y ahora lo que tenemos que hacer es a la vez decir el 16, oye, que tu nuevo padre es el 8, así que lo que hacemos es que si nuestro nuevo nodo existe, pues simplemente ponemos su padre como el padre del árbol, ¿vale? Que evidentemente sigue existiendo, no lo hemos eliminado, pero si llamamos a reemplazar se supone que es porque vamos a eliminar árbol también, ¿vale? Vamos a eliminar ese nodo, así que ahora lo trataremos. Bien, pues hecho esto vamos a ver cómo podemos hacer para implementar la dichosa operación eliminar. Ya sabéis, eliminar de un árbol un nodo que tenga un valor tal. Vamos a tratar los casos base. Caso de que me pases un árbol vacío, pues no hagas nada, ¿vale? Caso de que me pases un nodo, pero resulte que no sea este el que tengo que eliminar, ¿vale? Me tenga que tirar por un subárbol. Pues si tengo que tirar por el subárbol izquierdo, lo hago de forma recursiva, evidentemente. Me falta un if aquí, muy bien.
Si no, si el valor es mayor que el de la raíz, pues tiro por el subárbol izquierdo, ¿vale? Esto es lo simple, ir encontrando el nodo que tenemos que eliminar. Y ahora sí, cuando ya estemos en un nodo árbol cuyo valor sea el valor que tenemos que eliminar, tengo que eliminar este de aquí, este nodo. Así que voy a llamar eliminar nodo, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos deshacernos de este nodo. Y solo voy a hacer una función de apoyo para no sobrecargar demasiado esa función, que se va a ocupar de eliminar este nodo que tenemos aquí, el nodo eliminar, por darle un nombre descriptivo. Y ya sabéis que tenemos varios casos. Tenemos el caso de que el nodo tenga 0 hijos, tenga un hijo, tenga 2 hijos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a hacerlo al revés, ¿vale? Porque es muy cómodo como vais a eliminar. O sea, como vais a ver, quiero decir. Vamos a ver el caso en el que el nodo que tenemos que eliminar tenga 2 hijos. Si no tiene 2 hijos, entonces puede que tenga 1. Vamos a ver cómo tratar el caso en el que solo tenga un hijo. Sea izquierdo. O sea derecho. Y finalmente vamos a ver el caso en el que no tengamos ningún hijo que eliminar, ¿vale? No hay hijos, es lo más sencillo. De hecho, es por lo que vamos a empezar. Si nuestro nodo a eliminar es un nodo hoja, ya no tiene hijos, pues lo que tenemos que hacer es simplemente deshacernos de él haciendo que su padre valga null, ¿vale? Recordad que ya habíamos visto esto previamente, ¿vale? Bueno, esto es de un ensayo anterior que se me ha quedado ahí. Cuando estemos eliminando, por ejemplo, un nodo hoja, lo que tenemos que hacer es, pues eso mismo que os he enseñado. Tenemos que, si queremos eliminar el 16, decirle al nodo padre, oye, por favor, ahora me apuntas a null. ¿De acuerdo? Y una vez hecho eso, pues nos deshacemos del nodo 16, ¿vale? Es lo que habíamos visto en la animación, realmente, es por no ponerla. Así que en este caso lo que tengo que hacer es decirle al padre que en mi posición ponga un null, ¿vale? Y hecho eso, podemos proceder a destruir el nodo que se supone que tenemos que eliminar, ¿vale? Recordad, para que no se quede ahí en memoria eternamente. Entonces vamos a hacer la prueba y para ello voy a intentar eliminar un nodo hoja. Por ejemplo, el 4. Pues voy a hacer una llamada aquí a eliminar. Voy a intentar eliminar el 4. ¿De acuerdo? Lo que tiene que ocurrir es que 5 ya no tenga hijo izquierdo. Por ejemplo, así, ¿vale? Ya sabéis, si no tiene hijos, pues oye, simplemente le decimos al padre que ponga un null en mi lugar. No es muy complicado. Vamos a ver el caso en el que tenga un hijo, tanto izquierdo como derecho. Lo voy a hacer con uno y luego lo voy a repetir con otro. Si tiene hijo izquierdo, lo que tengo que hacer es reemplazar en mi posición mi propio hijo. Por ejemplo, nodo eliminar izquierdo. ¿Vale? Finalmente destruyo el nodo. Pero en el caso de que tenga hijo derecho es exactamente igual. Si tienen hijo derecho, lo que tengo que hacer es reemplazar para que en mi posición ponga la de mi propio hijo derecho. Tal que así. ¿Vale? Y para probar esto, lo que voy a hacer es insertar un elemento más en el árbol. Y ya que estamos, voy a insertar otro más, ¿vale? Voy a insertar uno que cuelgue del 2. O sea, uno que cuelgue del 4, que va a ser el 2. Entonces, os voy a enseñar cómo podríamos hacer para deshacernos ahora del 4. Y lo que tiene que ocurrir es que ahora 2 quede como sucesor izquierdo del 5. Entonces, si yo elimino de mi árbol el 4, pues lo que ocurrirá será que del 5 colgará el 2. ¿Veis? De 5 cuelga el 2. Y del mismo modo, si intento eliminar el 15, pues lo que ocurrirá es que ahora del 10, además de colgar el 9, colgará el 20. O sea que no tiene mayor problema. ¿Veis? De 10 cuelga 20. Vamos a ver el último caso y ya con esto podemos terminar, que es cierto que el vídeo de hoy me está quedando, además de largo, espesísimo. Vamos a ver cómo eliminar el caso en el que tengamos 2 hijos. Y este era el caso complicado porque tenemos que buscar, recordad, el menor del hijo derecho o el mayor del hijo izquierdo. Bueno, yo en mi caso lo que voy a hacer es buscar el menor del hijo izquierdo, así que vamos con otra función de apoyo. Static void mínimo, bueno, nodo mínimo, ¿vale? Al que me pases un árbol y te dé su valor mínimo. Caso 1, me pases un árbol vacío. Pues si me pasas un árbol vacío, lo siento, pero yo te devuelvo un null.
Caso 2, que mi nodo árbol que me pases no tenga hijo izquierdo. Si no tiene hijo izquierdo es porque ya no hay nada más pequeño que él mismo. Así que si no tiene hijo izquierdo, por ejemplo, el hijo izquierdo... bueno, si no tiene hijo izquierdo, ahora os cuento lo que ponemos arriba, pues me devuelvo a mí mismo. Pero si evidentemente tiene hijo izquierdo es que hay algo más mínimo que él, más pequeño que él. Así que en ese caso devuelvo el mínimo de mi hijo izquierdo. ¿Vale? Esto lo que va a hacer, como ya digo, es devolver el valor mínimo. O sea que, por ejemplo, si lo llamamos en este instante, pues devolverá el 4, ¿vale? Porque será el menor de todos. Y ahora lo que tengo que hacer es, una vez que tengo el mínimo, recordar, vamos a ver la animación para recordar lo que teníamos que hacer. Esta no sé qué animación es, bueno, sí, perfecto. Vale, saco el mínimo, que era este, recordemos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es simplemente sobreescribir el valor del mínimo en la raíz. Y hecho eso, eliminar de mi subhijo derecho, de mi subárbol derecho, perdón, a la vez el 41. O el que sea que tengamos que eliminar. Así que en este caso lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Primero, obtengo el mínimo de mi hijo derecho. Segundo, hago que mi nodo eliminar, no me gusta el nombre porque realmente no voy a eliminar este. Hago que mi valor sea el valor del mínimo. Y el paso 3 es llamar eliminar en mínimo, ¿vale? Para que se elimine ese. Y ahora vamos a probarlo. Entonces, lo que voy a hacer es, en esta misma situación en la que estamos viendo, intentar eliminar el 5. Lo que tendrá que ocurrir es que ahora se ponga como nueva raíz el elemento número 9, del que cuelgue como hijo izquierdo 2, evidentemente, y del que cuelgue como hijo derecho, pues 10 y 20, ¿vale? Entonces yo ahora llamo eliminar sobre 5. Lo que veremos será que 9 es la nueva raíz, del que cuelga el 2, del que cuelga el 10, del que cuelga el 20. Pero ya no hay ni 5 y evidentemente 9 ya no es un hijo del 10. Y esto es todo sobre árboles. Ya sé que cómo eliminar es demasiado espeso, o sea, por eso el vídeo de hoy va a quedar un poquito más largo que lo habitual, pero realmente en esto consiste. Para eliminar, ya habéis visto un poco cómo se hace, tenemos que tratar cada uno de los casos y sobre todo funciones de apoyo a saco, ¿vale? Así que esto, si lo hacemos en una unidad de compilación independiente, es decir, en un archivo de código fuente independiente, pues lo suyo es que todo lo que no necesite ver el mundo exterior, porque ¿para qué verlo?, pues sea estático, para que no tengamos por qué identificarlo, ¿vale? Para que no quede fuera y para que sean funciones de apoyo simplemente. Y ya veis que eliminar, pues bueno, es un caso complejo, sobre todo por la cantidad de código que hay que escribir, pero bueno, si queremos hacer una implementación completa de árbol, pues tendríamos que tratarlo.